El calor abrasador del verano limeño derretía el asfalto de la avenida Javier Prado, pero dentro del imponente rascacielos de cristal del distrito financiero de San Isidro, el termostato marcaba unos implacables 18 grados. Valeria Mendoza temblaba. No sabía si era por el aire acondicionado industrial que le congelaba la nuca o por la pura desesperación de ver el reloj avanzar. Estaba aplastada debajo de la inmensa mesa de cristal templado de la sala de juntas principal, rodeada de sillas ergonómicas y cables oscuros. Su pequeña empresa de banquetes corporativos dependía exclusivamente de que la presentación del nuevo menú ejecutivo saliera a la perfección y la enorme estación térmica de acero inoxidable que mantenía calientes los aperitivos gourmet se negaba a encender. El plazo se había agotado. Faltaban menos de 2 minutos para que la alta directiva entrara por la puerta doble de roble macizo. Valeria apretó los dientes, ignorando la punzada de dolor que le subía por la zona lumbar. Sus dedos, callosos por los años de picar vegetales y amasar, se aferraron al grueso conector de la máquina. El cable estaba atascado debajo del pesado soporte metálico de la mesa. «Vamos, por favor», susurró ella, su aliento empañando ligeramente el cristal sobre su cabeza. Tiró del cable con una fuerza desesperada. El enchufe cedió de golpe. Su zapato de tacón bajo resbaló violentamente sobre la costosa alfombra corporativa. El impulso la venció hacia atrás, haciéndola retroceder a gatas a una velocidad alarmante, sin control alguno sobre sus propios movimientos. Chocó contra algo sólido, cálido y definitivamente humano. Para no terminar de bruces contra el suelo, sus manos reaccionaron por puro instinto de supervivencia. Sus dedos se cerraron con fuerza, aferrándose desesperadamente a 2 columnas cubiertas por una impecable y suave lana italiana a medida. Valeria se congeló, con las palmas presionando firmemente los muslos de un hombre. El silencio que cayó sobre la sala de juntas fue absoluto y sepulcral. Nadie respiraba. Ni siquiera el zumbido de la ventilación parecía atreverse a romper la tensión de ese instante. Valeria tragó saliva, sintiendo que el corazón le golpeaba con tanta fuerza contra las costillas que amenazaba con fracturarlas. El aroma a café recién molido que impregnaba su delantal se mezcló de repente con un perfume masculino sutil, a madera de cedro y aire frío. Alzó el rostro milímetro a milímetro. Su mirada subió por la línea de un cinturón de cuero oscuro, un chaleco gris perfectamente abotonado y una corbata negra impecable, hasta cruzarse con unos ojos gélidos y oscuros. Joaquín Álvarez, el temido y recién llegado CEO de la compañía tecnológica, la observaba desde arriba. Su postura era rígida como una estatua de mármol, pero sus pupilas estaban ligeramente dilatadas, delatando un choque profundo bajo su fachada hiperracional. Detrás de él, 5 directores del Consejo de Administración observaban la escena con las bocas entreabiertas. El cable de la estación térmica», tartamudeó Valeria, su voz sonando extrañamente aguda. El pecho de Joaquín subió y bajó una sola vez, de forma contenida. Él no se apartó de inmediato, y por una fracción de segundo, la mano del CEO hizo el amago de descender hacia el hombro de ella, como si no supiera cómo procesar la invasión repentina a su espacio personal. Valeria entró en pánico. Intentó ponerse de pie de un salto para recuperar cualquier rastro de dignidad profesional, pero en su prisa, el tacón de sus zapatos se enredó torpemente en el grueso cable negro que acababa de liberar. Al intentar dar un paso atrás, la tela de su falda lápiz quedó atrapada bajo el metal de la mesa. El sonido de la tela rasgándose resonó con una violencia ensordecedora en la habitación. El desgarro subió varios centímetros por encima de su rodilla, sellando el momento de vergüenza suprema que cambiaría su vida para siempre. Valeria cerró los ojos con fuerza, deseando que el
suelo del 10º piso se abriera y la tragara directamente hasta el sótano. «Señorita Mendoza», pronunció Joaquín por fin, su tono de voz áspero, casi mecánico. «Sugiero que ajuste su equipo antes de que comencemos la sesión». Valeria asintió sin atreverse a mirarlo a los ojos otra vez. Recogió su bloc de notas del suelo con manos temblorosas y salió disparada hacia la puerta trasera que conectaba con la zona de servicio, sintiendo el ardor de la humillación quemándole las mejillas y el cuello. La estrecha e insuficientemente iluminada despensa del 2º piso olía a desinfectante barato. Valeria se recostó contra la puerta de metal, respirando por la boca en jadeos cortos. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la grapadora de escritorio que había encontrado en un cajón, intentando unir inútilmente los bordes de la tela rota de su falda. El metal frío contra su piel era un recordatorio constante del desastre de hace apenas 20 minutos. Sacó su teléfono del bolsillo, del delantal. La pantalla estaba resquebrajada en una esquina. Abrió la aplicación del portal médico con el pulgar sudoroso. La cifra en rojo parpadeó en la pantalla. Facturas pendientes de la clínica privada de especialidades. 3 sesiones de fisioterapia respiratoria intensiva para su madre, más el alquiler del tanque de oxígeno domiciliario. Valeria deslizó el dedo por la pantalla, sintiendo cómo el estómago se le encogía hasta convertirse en un nudo duro e inamovible. Perder este contrato corporativo de banquetes no era una opción, era su única línea de vida. El servicio de hoy dejó mucho que desear, Valeria. La voz arrastrada y cínica hizo que Valeria diera un respingo. Lorena Vargas, la directora de Recursos Humanos, estaba de pie en el umbral de la despensa. Llevaba un traje de diseñador rojo sangre y una sonrisa condescendiente que no llegaba a sus ojos. «Hubo un problema técnico con la estación térmica, señora Vargas», intentó explicar Valeria, cuadrando los hombros para parecer más alta. «Las excusas son para los mediocres», la cortó Lorena, dando un paso hacia el interior de la pequeña habitación. «Nuestro Consejo de Administración exige excelencia, y arrastrarse debajo de las mesas, rompiéndose la ropa frente al nuevo CEO, no está en el manual de cumplimiento. Mi sobrino maneja una empresa de catering que jamás cometería errores tan vergonzosos». Valeria apretó los puños a los costados, hundiendo las uñas en sus propias palmas. La directora de Recursos Humanos llevaba semanas orquestando pequeñas humillaciones, filtrando quejas falsas sobre el sabor de la comida o la temperatura del café, todo para justificar la ruptura de su contrato y meter a la empresa superfaturada de su familiar. «El contrato estipula un periodo de prueba por resultados», respondió Valeria, manteniendo la voz firme aunque las rodillas le temblaban. «La comida se sirvió a tiempo y perfecta». Lorena soltó una carcajada seca girando sobre sus talones. «Ya veremos qué opina. El señor Álvarez sobre su profesionalismo. Tenga cuidado por dónde camina, cocinera». El eco de los tacones de Lorena se desvaneció en el pasillo, dejando a Valeria a solas con el zumbido incesante de la máquina de hielos. Un sonido agudo proveniente de su teléfono rompió el silencio. Un nuevo correo electrónico en su bandeja de entrada. El remitente era la oficina de presidencia. Asunto: reunión urgente y confidencial. Piso 10. Inmediatamente. El trayecto en el elevador principal de cristal fue una tortura. Mientras la cabina ascendía velozmente sobre el panorama urbano de Lima, Valeria sentía que el oxígeno se enrarecía. El 10º piso era un bastión de cristal, acero y silencio absoluto. Las secretarias hablaban en susurros y el suelo amortiguaba cualquier sonido de pasos. Valeria se detuvo frente a la pesada puerta de cristal esmerilado. Levantó la mano derecha, dudó un segundo y tocó con los nudillos. «Pase», indicó una voz grave desde el interior. La oficina del CEO era un santuario de hiperracionalidad.
No había un solo papel fuera de lugar, ni adornos personales, ni cuadros en las paredes. Solo una inmensa mesa de caoba negra, monitores de datos parpadeando y Joaquín Álvarez de pie frente al ventanal de piso a techo, dándole la espalda. «Señor Álvarez», anunció Valeria, dando un paso hacia el centro de la inmensa habitación. Él no se giró de inmediato. El pulso de Valeria martillaba en la base de su cuello. «Tome asiento, señorita Mendoza», dijo él, su voz controlada y vacía de cualquier emoción reconocible. Valeria avanzó hacia las sillas de cuero frente al escritorio. Al hacerlo, su pie tropezó ligeramente con el borde de la gruesa alfombra. Para no perder el equilibrio, dio un paso rápido hacia adelante, invadiendo el espacio personal que rodeaba el escritorio del CEO justo cuando él decidía darse la vuelta. Quedaron a escasos centímetros de distancia. Joaquín se detuvo en seco. Sus ojos oscuros se clavaron en el rostro de Valeria. Ella contuvo la respiración. Él intentó dar un paso atrás para mantener la formalidad, pero su cadera golpeó torpemente contra la esquina de su propio escritorio de caoba. El impacto hizo que un costoso bolígrafo de plata rodara fuera del mueble y cayera al suelo con un clink metálico. La perfecta armadura corporativa de Joaquín se resquebrajó por un microsegundo. Se agachó rápidamente para recoger el objeto, sus nudillos volviéndose blancos por la fuerza con la que aferró el metal plateado. Al mismo tiempo, la repentina inclinación de Valeria hacia adelante hizo que un objeto se deslizara del bolsillo superior de su delantal blanco. Su termómetro de precisión profesional, una herramienta de acero indispensable que usaba para medir la temperatura exacta de los asados y los postres térmicos, cayó rodando por la alfombra hasta detenerse exactamente junto a la punta del zapato de cuero de Joaquín. Él lo observó en silencio. Lentamente, Joaquín extendió la mano y recogió el termómetro metálico. El objeto aún conservaba un ligero rastro del calor corporal de Valeria. Él lo sostuvo entre sus dedos largos, su mandíbula tensándose de una manera casi imperceptible. «Mi herramienta», murmuró ella, extendiendo una mano temblorosa. «La necesito para supervisar la cocina». Joaquín no se la devolvió. Abrió el primer cajón de su escritorio con un movimiento lento y deliberado. Depositó el termómetro de precisión en el interior y cerró la gaveta con un clic metálico. «Quedará confiscado». «Temporalmente», sentenció él, su voz un tono más grave que antes. «Considérelo una garantía por el incidente técnico de esta mañana bajo mi mesa». Valeria sintió que la sangre le subía a las mejillas a una velocidad vertiginosa. «Fue un accidente con el cable de alimentación», se defendió ella, alzando un poco la barbilla, negándose a dejarse intimidar por la opresiva autoridad del hombre frente a ella. «Soy una profesional. Mi comida es impecable y mi empresa necesita este contrato». Joaquín la observó detenidamente. Su mirada descendió una fracción de segundo hacia el desgarro de la falda que Valeria había intentado ocultar torpemente con grapas, antes de apartar los ojos bruscamente hacia el ventanal, como si la visión le quemara. «Las reglas de conducta de esta empresa son estrictas, señorita Mendoza», dijo Joaquín, apoyando ambas manos sobre la superficie de su escritorio. «Yo mismo redacté las normativas de tolerancia cero. No tolero distracciones, no tolero rumores y, definitivamente, no tolero el caos en mi entorno operativo». «Yo no soy un caos», replicó ella, apretando la correa de su bolso hasta que le dolieron los dedos. «Solo necesito trabajar». El silencio volvió a instalarse entre ellos, denso y cargado de una electricidad incómoda. Para evitar cualquier malentendido futuro frente a la junta directiva, comenzó Joaquín, tragando saliva con una dificultad que trató de ocultar aclarándose la garganta. «Estableceremos parámetros claros». «Lo escucho», respondió Valeria, manteniendo su postura recta.
A partir de este instante, nuestra interacción será estrictamente operativa, sentenció el CEO, clavando su mirada en la pared detrás de ella. Perfecto. Nunca estaremos a solas en una sala sin ventanas, completó Valeria, su tono defensivo ganando terreno. Y toda comunicación entre nosotros será exclusivamente por correo electrónico, copiando siempre a la gerencia de su departamento, finalizó él. Me parece muy bien, señor Álvarez, dijo ella, dando un paso atrás hacia la puerta. Completamente profesional, sin accidentes, repitió él en un susurro mientras sus dedos volvían a tocar instintivamente el borde del cajón cerrado donde ahora guardaba el termómetro de ella. Valeria salió de la oficina caminando lo más rápido que pudo, sintiendo que acababa de firmar un pacto imposible de mantener. El sonido metálico de los cuchillos picando cebolla en la cocina industrial del subsuelo marcaba un ritmo frenético, pero la mente de Valeria estaba a kilómetros de allí, atrapada en el 10º piso. Habían pasado 2 semanas desde la instauración de las absurdas reglas de conducta, 2 semanas de correos electrónicos gélidos con la gerencia en copia, donde las instrucciones sobre los menús ejecutivos parecían redactadas por un robot. Sin embargo, la realidad física era mucho más traicionera que el mundo digital. La regla de evitar espacios a solas se desmoronaba ante la geografía del edificio. Ayer, sus hombros habían chocado violentamente en el pasillo de servicio. El roce duró apenas un segundo, pero el calor traspasó la tela del delantal de Valeria, dejándola con la respiración cortada frente al dispensador de agua. Joaquín había dado un paso atrás de inmediato, tragando saliva con dificultad, su mirada fija en el suelo mientras susurraba una disculpa ronca que sonó más a una rendición. El verdadero problema comenzó con el termo de café. Era un vaso de metal abollado que Valeria dejaba sobre el mostrador de acero al final de su turno nocturno de preparación. Una mañana, al llegar, encontró el termo movido unos centímetros, escondiendo un pequeño papel amarillo doblado por la mitad. El exceso de nuez moscada en la salsa bechamel altera el rendimiento cognitivo durante las juntas matutinas. Sugiero moderación, leía la nota, escrita con una caligrafía puntiaguda y agresivamente precisa. Valeria había sonreído, mordiéndose el labio inferior para ahogar una risa en la cocina vacía. Al día siguiente, ella dejó el termo en el mismo lugar con su propia respuesta escondida. La nuez moscada es para estimular los nervios, señor Álvarez. Un poco de caos controlado mejora la circulación. La respuesta de él no tardó 24 horas en aparecer bajo el recipiente abollado. No apruebo el caos, pero apruebo la bechamel. Esas pequeñas notas de papel rasgado se convirtieron en su única transgresión secreta, un salvavidas que la mantenía a flote mientras el peso de las deudas médicas de su madre amenazaba con hundirla. Esa tarde en particular, el estrés en la cocina alcanzó su punto de ebullición. Faltaban escasos días para el megaevento de lanzamiento para inversores, donde Valeria debía servir un banquete de 4 tiempos para 500 personas. Si fallaba, su contrato sería rescindido por la Junta, perdiendo el dinero que financiaba el oxígeno domiciliario de su madre. Con la lista de inventario temblando en su mano izquierda, Valeria caminó hacia el fondo del subsuelo, donde se encontraba la cámara frigorífica de alta tecnología. Era una bóveda inmensa, construida con paneles de aislamiento acústico y térmico de grado militar para proteger los ingredientes de exportación. Valeria giró la pesada manivela de acero. La puerta hermética cedió, con un siseo neumático, liberando una nube de vapor blanco y denso. Entró, cerrando la puerta tras de sí hasta escuchar el chasquido del cierre magnético, sumergiéndose en un frío glacial y en un silencio opresivo. El aislamiento era tan absoluto que dejaba de escuchar los motores del edificio, percibiendo únicamente el latido acelerado de su propio corazón. Comenzó a contar cajas de champiñones y cortes de lomo,
frotándose los brazos para generar algo de fricción. Un chasquido sordo a sus espaldas la hizo girar en redondo. A través de la pequeña ventana de cristal empañado de la puerta, distinguió la silueta alta de un hombre. La manivela exterior giró, la puerta se abrió de golpe, y Joaquín Álvarez entró en la cámara, vestido con su inmaculado traje oscuro, sosteniendo una carpeta de auditoría. Él levantó la vista del documento y se congeló al verla. «Señorita Mendoza», dijo Joaquín, su voz perdiendo parte de su autoridad habitual. «La gerencia me informó que esta área estaba vacía. Venía a verificar la integridad de las instalaciones antes del evento». «Estoy terminando el inventario», respondió Valeria, dando un paso atrás hasta que su espalda chocó contra las estanterías metálicas. «Saldré de inmediato para no romper nuestras directrices». Joaquín asintió rígidamente, girándose para empujar la barra de apertura de seguridad. Empujó el metal con una mano. La puerta no se movió. Su mandíbula se tensó. Apoyó ambas manos sobre la barra de acero y aplicó el peso de su cuerpo, los tendones de su cuello marcándose contra el cuello de su camisa. El mecanismo de la manivela crujió con un sonido metálico espantoso. Un tornillo saltó, golpeando el suelo congelado, y la barra de apertura quedó colgando inútilmente suelta. Ambos se quedaron mirando el trozo de metal roto. «Está bloqueada», susurró él, su tono grave vibrando en el denso silencio de la cámara. El frío comenzó a penetrar a través de la fina tela del delantal de Valeria. Estaban completamente aislados. El diseño acústico del lugar garantizaba que nadie los escucharía gritar y la señal del teléfono celular no atravesaba el plomo de las paredes. Joaquín se giró lentamente hacia ella, su pecho subiendo y bajando a un ritmo más rápido de lo normal. «Mantengamos la calma», ordenó él, aunque sus nudillos blancos apretando la carpeta traicionaban sus palabras. «El personal de seguridad hace rondas cada 45 minutos. Nos sacarán». Valeria asintió, abrazándose a sí misma. Los minutos se arrastraron como horas. El termostato marcaba 3 grados bajo cero. Valeria comenzó a temblar sin control, sus dientes castañeteando de forma involuntaria. Intentó caminar por el estrecho pasillo entre las estanterías para no perder el calor corporal, pero sus piernas, endurecidas por el frío, le fallaron. Tropezó con un palet de madera. Antes de que cayera al suelo, 2 manos grandes y firmes la sujetaron por los brazos. El contacto fue como una descarga eléctrica. Joaquín la sostuvo con fuerza, evitando que se golpeara. Su rostro estaba tan cerca del de ella que Valeria podía ver los pequeños cristales de hielo formándose en las pestañas oscuras del CEO. Él no la soltó. Por el contrario, deslizó sus manos desde los brazos hasta sus hombros, atrayéndola 1 centímetro más hacia su pecho, buscando transmitirle su propio calor a través de la lana del traje. Valeria sintió el aliento cálido de Joaquín chocando contra su frente. «Se está congelando», murmuró él, su voz perdiendo cualquier rastro de frialdad corporativa, revelando una vulnerabilidad rasposa. «Estoy bien», mintió ella en un susurro, apretando las manos contra el pecho de él, sintiendo el latido desbocado bajo la camisa de algodón. Joaquín se quitó el saco del traje en un movimiento rápido y se lo colocó sobre los hombros a Valeria. El peso de la prenda y el intenso olor a madera de cedro la envolvieron por completo. Él retrocedió un paso, apoyando la espalda contra la pared de hielo, cruzando los brazos en un intento inútil por conservar el calor. «No soporto este lugar», confesó Joaquín de repente, mirando hacia el techo metálico. «El aislamiento extremo, el silencio perfecto, me recuerda a la sala de interrogatorios del Consejo, cuando destituyeron a mi padre por un fraude que no cometió. El vacío antes del desastre». Valeria lo miró, el saco deslizándose un poco por sus hombros.
Pensé que usted había diseñado todas las reglas de este edificio para crear ese mismo vacío perfecto, dijo ella suavemente, dando un pequeño paso hacia él, la atracción empujándola contra toda lógica racional. El pulso de Joaquín saltó en la base de su mandíbula. Las reglas eran para mantener a la gente a distancia, respondió él, bajando la mirada hasta clavarla en los labios de Valeria. Hasta que alguien se metió debajo de mi mesa de juntas y rompió la simetría de todo mi mundo. El sonido distante de los seguros magnéticos desactivándose rompió la burbuja. La pesada puerta se abrió desde fuera, empujada por un guardia de seguridad sorprendido. La luz fluorescente del pasillo los golpeó como un latigazo. Joaquín recuperó su postura rígida en una fracción de segundo, ajustándose los puños de la camisa y retomando su máscara, impenetrable antes de salir, dejando a Valeria aferrada a su chaqueta. La tensión entre ambos mutó en algo peligroso y eléctrico durante los días siguientes. Evitarse se convirtió en un juego de sombras. Pero la inevitable colisión ocurrió una noche de tormenta, 3 días después. El edificio estaba casi desierto. Valeria terminaba de empaquetar muestras de postres en la estrecha y mal iluminada copa del segundo piso, preparando el servicio del día siguiente. La luz principal parpadeó y se apagó, dejando el cuarto iluminado solo por el resplandor de la máquina expendedora. La puerta se abrió. La figura alta de Joaquín bloqueó la única salida. Llevaba la corbata aflojada y los primeros botones de la camisa abiertos. Al verla allí, de pie frente al fregadero con el cabello recogido en un moño desordenado, se detuvo. Valeria soltó el paño de cocina. El silencio se llenó con el sonido de la lluvia golpeando furiosamente contra los ventanales exteriores. Ninguno de los dos se movió. La regla de no estar solos en cuartos sin ventanas gritaba en sus mentes. Joaquín dio un paso hacia el interior y cerró la puerta a sus espaldas con un suave clic. «Esto rompe el protocolo, señor Álvarez», susurró Valeria, retrocediendo hasta que sus caderas chocaron contra el mármol del mostrador. «Lo sé», respondió él, avanzando lentamente, acorralándola en el reducido espacio. «He intentado reescribir ese maldito manual en mi cabeza 100 veces esta semana, buscando un vacío legal que me permita estar en la misma habitación que tú». La distancia entre ellos se redujo a la nada. El pulgar de Joaquín rozó la línea del maxilar de ella, áspero y vacilante. Valeria contuvo la respiración, sus dedos agarrándose al borde del mármol hasta que los nudillos se pusieron blancos. El ruido de la lluvia pareció desaparecer, dejando solo el sonido acompasado y denso de sus respiraciones mezclándose. Él se inclinó, su rostro bajando hacia el de ella, sus labios a milímetros de distancia. Un teléfono vibró violentamente sobre la mesa, destruyendo el momento. Joaquín cerró los ojos con fuerza, retrocedió dando un paso largo y pasó una mano temblorosa por su cabello antes de salir de la pequeña habitación sin decir una sola palabra, huyendo de su propia pérdida de control. Lo que ninguno de los dos sabía era que a pocos metros de distancia, la lente roja de la cámara de seguridad del pasillo parpadeaba rítmicamente. Al día siguiente, el ambiente en el edificio era asfixiante. Lorena Vargas estaba sentada en su oficina de recursos humanos, observando la pantalla de su monitor. Una sonrisa cínica curvaba sus labios pintados de rojo. En el video de seguridad, en blanco y negro, se veía claramente a Joaquín entrando en la copa vacía a las 10 de la noche, cerrando la puerta con seguro y saliendo 7 minutos después con el rostro tenso y el cabello revuelto. 15 segundos después, la cocinera salía del mismo lugar, arreglándose la ropa de manera nerviosa. Lorena extrajo un pequeño dispositivo de memoria de su cajón y lo conectó a la computadora.
Descargó el video etiquetándolo cuidadosamente. Había encontrado la excusa perfecta. El manual de ética empresarial era sagrado para el consejo y una insinuación de conducta inapropiada era todo lo que necesitaba para rescindir el contrato de alimentos e introducir a su sobrino por la puerta grande. Esa misma tarde, un sobre cerrado con el sello de confidencial apareció sobre la mesa de acero de la cocina. Valeria limpió sus manos en el delantal y rompió el sello. El papel membretado de recursos humanos tenía 2 párrafos cortos y letales. Era una advertencia formal por comportamiento no profesional y violaciones al código de conducta nocturno. La última línea exigía una revisión de la continuidad de su contrato a la mañana siguiente, justo el día antes del evento principal. El papel cayó de las manos de Valeria. La imagen de su madre conectada al tanque de oxígeno invadió su mente, aplastándola. El miedo la paralizó. Si el consejo la despedía bajo esas acusaciones, jamás conseguiría otro contrato en la ciudad. Sería vetada de la industria. Su respiración se volvió errática, clavando las uñas en el borde de la mesa metálica mientras evaluaba lo impensable. Tenía que renunciar. Era la única manera de evitar una investigación formal, de proteger el dinero de la liquidación y, en el fondo, de evitar arrastrar a Joaquín al mismo abismo que había destruido la carrera de su padre. Mientras Valeria tomaba su chaqueta y corría hacia las escaleras, Joaquín estaba en el 10º piso, sumergido en hojas de cálculo. Revisaba el presupuesto final del evento de lanzamiento, buscando optimizar los recursos. Su bolígrafo de plata se detuvo en seco sobre la página impresa. Frunció el ceño. Los números no encajaban. Había una partida de presupuesto aprobada por Recursos Humanos para logística de contingencia alimentaria por un valor exorbitantemente alto, adjudicada a una empresa que él no reconocía. Tecleó el nombre de la empresa en el sistema central. El registro de la Junta arrojó un nombre en la Junta Directiva de esa compañía: Marcos Vargas, el sobrino de la directora de Recursos Humanos. La comprensión golpeó a Joaquín con la fuerza de un tren de carga. No era solo un despilfarro de fondos, era un sabotaje corporativo orquestado desde adentro. Si Valeria fallaba en el evento de mañana, o si era removida hoy, Lorena tenía la excusa perfecta para inyectar a su propia empresa, cobrando el triple por un servicio improvisado. Joaquín se puso en pie de un salto, empujando la pesada silla de cuero. Lorena bloqueó el pasillo frente a él, haciendo girar un pequeño dispositivo de memoria alrededor de su dedo índice. La luz fluorescente del pasillo del 10º piso arrancó un destello plateado del pequeño dispositivo USB que colgaba del dedo índice de Lorena Vargas. La directora de Recursos Humanos exhibía una sonrisa que no le llegaba a los ojos, bloqueando deliberadamente el camino hacia los ascensores. Un simple error de cálculo puede arruinar una carrera impecable, Joaquín, dijo Lorena, su voz destilando un veneno azucarado mientras el dispositivo giraba en el aire. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del 2º piso son fascinantes. La junta directiva detesta la falta de transparencia, sobre todo cuando involucra a empleadas de bajo nivel en habitaciones a oscuras. La mandíbula de Joaquín se tensó hasta que los músculos laterales le dolieron. No retrocedió ni un milímetro. Sus ojos oscuros escanearon el rostro de la mujer, registrando la codicia disfrazada de falsa moralidad corporativa. El aire a su alrededor pareció volverse más pesado, cargado de una electricidad hostil que silenciaba el constante zumbido de los servidores cercanos. «¿Qué es exactamente lo que buscas, Lorena?», preguntó él, su tono tan plano y carente de inflexión que resultaba escalofriante. «Excelencia», respondió ella sin inmutarse, guardando el dispositivo en el cinto stentos, bolsillo de su traje sastre rojo.
y la excelencia requiere la empresa de catering adecuada para el gran evento de mañana, una que yo personalmente he seleccionado. Si la señorita Mendoza presenta su renuncia irrevocable esta misma noche, asumiendo su incompetencia, este pequeño archivo jamás llegará a las pantallas del Consejo de Administración y tu intachable reputación seguirá intacta. Joaquín bajó la mirada hacia las manos de la directora, notando el leve temblor de ansiedad bajo su postura triunfal. El evento de mañana determinará el futuro de toda esta compañía, sentenció él, dando un paso adelante que obligó a Lorena a retroceder contra la pared. Asegúrate de estar en primera fila, Lorena. No querrás perderte absolutamente nada. Él la esquivó sin rozarla y caminó hacia su oficina, sus pasos largos y silenciosos devorando la distancia. Mientras tanto, en las profundidades del edificio, la pequeña oficina de servicio de Valeria estaba sumida en penumbras. Una caja de cartón descansaba sobre el escritorio de metal desconchado. Valeria arrojó dentro su recetario personal, un par de guantes térmicos y el delantal de repuesto. Sus movimientos eran rápidos, mecánicos, impulsados por una adrenalina tóxica generada por el miedo puro. La notificación del cobro de la clínica privada iluminaba la pantalla astillada de su teléfono. Una herida abierta proyectando luz azul sobre sus nudillos apretados. Si se quedaba y enfrentaba el despido por mala conducta, la liquidación sería retenida por la investigación. Si renunciaba ahora, el pago de finalización de contrato por voluntad propia se procesaría en 48 horas. Era la diferencia entre el oxígeno de su madre y la asfixia total. Agarró la cinta adhesiva, tirando del plástico con un sonido desgarrador que reverberó en las paredes de concreto, dispuesta a sellar su destino y huir antes de que el escándalo corporativo la aplastara a ella y arrastrara a Joaquín. Su mano se detuvo en el aire. Al fondo del cajón semiabierto, un pequeño trozo de papel amarillo asomaba bajo un clip metálico. Era la nota que Joaquín le había dejado bajo el termo abollado. No apruebo el caos, pero apruebo la bechamel. Valeria pasó la yema del pulgar por la caligrafía afilada y precisa del hombre que detrás de su armadura de frialdad temblaba al recordar las injusticias del pasado. El miedo en el pecho de Valeria comenzó a mutar. El nudo helado en su estómago se transformó en un calor abrasador que le subió por la garganta. Había pasado toda su vida profesional encogiéndose ante personas con trajes caros y oficinas con vista a la ciudad. Había perdido su primer gran proyecto por no defenderse de un rumor injusto, permitiendo que otros escribieran su historia. Apretó el papel amarillo hasta arrugarlo, sintiendo cómo su respiración se volvía profunda y rítmica. No iba a huir de nuevo. Tiró la cinta adhesiva al basurero, sacó el delantal de la caja y se lo ató a la cintura con un nudo violento y apretado. La mañana del mega evento de lanzamiento envolvió el centro de convenciones de San Isidro en un frenesí absoluto. Inversores internacionales y la prensa especializada abarrotaban el inmenso salón principal, iluminado por inmensas pantallas LED que proyectaban el logotipo de la compañía. En los bastidores, el caos era asfixiante, pero no del tipo que Valeria podía controlar. Al cruzar las puertas de doble batiente de la gigantesca cocina industrial del centro de convenciones, un olor acre a gas acumulado la golpeó. El silencio en el área de cocción era sepulcral. Valeria corrió hacia la línea de fuego principal. Las perillas de los hornos industriales estaban en posición de encendido, pero las válvulas maestras de suministro habían sido cerradas con candados de seguridad de la propia instalación. Las enormes estaciones térmicas, vitales para el banquete de 500 personas, estaban desconectadas y los cables de alimentación principal habían sido cortados limpiamente, sus
puntas de cobre asomando como venas seccionadas sobre las baldosas blancas. Faltaban 45 minutos para el servicio. El equipo de cocina de Valeria la miraba petrificado, esperando una orden. El sudor frío perleó la frente de la cocinera. La trampa técnica de Lorena era perfecta. Sin equipo mayor, el fracaso era matemáticamente inevitable, justificando el despido inmediato frente a todo el consejo y el ingreso triunfal de la empresa suplente de su sobrino, que seguramente esperaba en Mindonesip, camiones frigoríficos a 2 calles de distancia. Valeria cerró los ojos y apoyó ambas manos sobre el frío acero de la mesa central. La imagen del termómetro que Joaquín guardaba en su escritorio cruzó su mente, anclándola a la realidad. Su oído absoluto para el ritmo de la cocina captó el zumbido de las pequeñas campanas extractoras de emergencia que aún funcionaban y el tintineo del equipo menor. Abrió los ojos, sus pupilas dilatadas y enfocadas con una precisión letal. «Olviden el menú». «Impreso», ordenó Valeria, su voz cortando el aire estancado como un cuchillo de chef. El equipo reaccionó al instante. «Saquen los sopletes de repostería, los anafes portátiles de inducción y todo el nitrógeno líquido del área de postres», continuó ella, moviéndose a una velocidad vertiginosa mientras tomaba cuchillos y boles de acero. «No vamos a hornear, vamos a curar, vamos a flambear en frío y vamos a ahumar. El lomo se servirá en tataki con costra de ceniza, sellado al soplete directo en la mesa de emplatado. El salmón irá en crudo con emulsión cítrica. Convertiremos el sabotaje en cocina de vanguardia en vivo». Los siguientes 40 minutos fueron un ballet frenético de supervivencia. El sonido metálico de las espátulas, el rugido de los sopletes de mano y el crepitar del hielo seco sustituyeron el calor de los hornos muertos. Valeria no se detuvo a respirar. Sus manos se movían con una agilidad mecánica, sus dedos manchados de salsas oscuras y cítricos, dirigiendo a su equipo a través del caos con una autoridad que no sabía que poseía. En el salón principal, las luces principales se atenuaron y el murmullo de 500 personas descendió a un susurro expectante. Joaquín Álvarez subió al escenario bajo el foco cegador de las luces blancas. Su traje gris carbón proyectaba la imagen del control absoluto. Miró hacia la primera fila de asientos VIP, donde la junta directiva aguardaba. En el extremo derecho, Lorena Vargas sostenía una tableta digital, cruzando las piernas, con una seguridad repulsiva, esperando el inminente desastre gastronómico que arruinaría el evento y coronaría su victoria política. Joaquín comenzó su discurso sobre la hipereficiencia tecnológica y la transparencia corporativa, pero su mente estaba en la cocina. Justo cuando debía comenzar la presentación del protocolo de servicio, las pesadas puertas laterales del salón se abrieron de par en par. Lorena se enderezó en su asiento, lista para señalar el fracaso de la proveedora. Sin embargo, en lugar de bandejas vacías y excusas, una procesión de camareros avanzó en perfecta formación, llevando inmensas lajas de pizarra negra envueltas en brumas de nitrógeno líquido y aromas ahumados. El salón entero quedó maravillado ante el espectáculo visual y olfativo. El menú de emergencia era una obra de arte brutalista y exquisita. La improvisación técnica de Valeria no solo había salvado el evento, sino que había elevado la experiencia a un nivel de genialidad cruda que ninguna empresa superfaturada podría igualar. Lorena Vargas palideció. Se puso de pie de un salto, rompiendo el protocolo de la primera fila, y caminó hacia el pie del escenario, haciendo señales desesperadas a los técnicos de la mesa de control de sonido para que cortaran el micrófono. «Esto es una violación del contrato», siseó Lorena, lo suficientemente alto para que la primera fila la escuchara. «El menú no es el aprobado. Hay irregularidades graves de conducta y ejecución».
Joaquín se detuvo a mitad de una frase. Su mirada bajó desde el teleprompter hacia la figura furiosa de la directora de Recursos Humanos. La máscara de hiperracionalidad del CEO se resquebrajó de forma deliberada, cayendo al suelo y haciéndose pedazos bajo los focos de iluminación. Apretó el micrófono en su mano derecha, sus nudillos blanqueándose por la presión. Él no llamó a seguridad ni intentó calmar a la junta. Joaquín bajó los escalones del escenario principal, abandonando la plataforma de poder tradicional, y caminó directamente hacia la inmensa mesa de control audiovisual situada en el centro de la sala. El camarógrafo principal, confundido, giró la lente de la cámara principal para seguirlo, proyectando su rostro en las gigantescas pantallas LED. Joaquín tomó el cable de su propio ordenador portátil que había mantenido bajo el atril y lo conectó directamente al sistema de proyección central. Transparencia corporativa. Resonó la voz de Joaquín por los parlantes del auditorio, grave, rasposa y cargada de una honestidad abrasadora. Es el pilar de nuestra presentación de hoy, así que vamos a ser completamente transparentes sobre cómo funciona el interior de esta compañía. La pantalla gigante detrás del escenario parpadeó. En lugar del logotipo de la empresa, apareció una gigantesca hoja de cálculo financiera, ampliada 100 veces su tamaño. Cientos de miradas se clavaron en los números marcados en rojo sangre. Lo que están viendo es la logística de contingencia alimentaria, gestionada por la Dirección de Recursos Humanos. Continuó Joaquín, caminando lentamente entre las mesas de los inversores. Contratos superfacturados en un 300%. Una red de sabotaje interno diseñada para asfixiar a los pequeños proveedores, cortar las líneas eléctricas de nuestras cocinas esta misma tarde e inyectar fondos corporativos a empresas pantalla dirigidas por familiares directos de nuestra propia directiva. Un murmullo de asombro y horror recorrió el auditorio. Lorena dio un paso atrás, chocando contra una silla vacía, su rostro perdiendo todo el color. El banquete que están disfrutando no es producto de una maquinaria corporativa perfecta, dijo Joaquín, deteniéndose en el pasillo central, girando la cabeza hacia las puertas de la cocina, donde Valeria estaba de pie, paralizada, con el delantal manchado de ceniza y la respiración entrecortada. Los ojos del CEO se cruzaron con los de la cocinera, anclándose a ella frente a 500 personas. Es el resultado de la pura genialidad, la resistencia inquebrantable y el valor de una profesional que se negó a ser humillada por este sistema, sentenció Joaquín, su voz perdiendo toda formalidad y llenándose de un respeto profundo y visceral. La señorita Valeria Mendoza salvó esta noche. Y si este Consejo de Administración prefiere proteger la corrupción institucional y castigar la integridad debido a reglas arcaicas sobre las relaciones interpersonales, Joaquín bajó el micrófono, dejando que el silencio denso llenara la sala por un segundo interminable. Entonces, mi renuncia formal como CEO de esta empresa será efectiva en este preciso instante. Dejó caer el micrófono de reserva sobre la mesa más cercana. El ruido sordo del impacto resonó como un disparo. Sin mirar atrás a los rostros desencajados del consejo, ni a Lorena Vargas que intentaba torpemente salir por una puerta lateral, Joaquín caminó por el pasillo central, sin detenerse hasta llegar frente a Valeria. El pecho de ella subía y bajaba rápidamente, sus manos temblando ligeramente mientras se aferraban a los bordes de su delantal. Joaquín se detuvo a un palmo de distancia, invadiendo su espacio con la misma urgencia con la que ella se había estrellado contra sus piernas bajo la mesa de juntas. Su respiración cálida chocó contra el rostro de Valeria. Se acabaron las reglas, susurró él tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Las manos de Joaquín, firmes y desesperadas, tomaron el rostro de Valeria. No hubo vacilación.
La besó allí mismo, frente a las cámaras encendidas y las 500 personas paralizadas, con una intensidad cruda que borraba meses de correos electrónicos fríos y distancias calculadas. Valeria soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo y agarró las solapas del impecable traje oscuro de él, respondiendo al beso mientras el estruendo de los aplausos y el caos estallaba a su alrededor. 6 meses después, el sol de la tarde limeña se filtraba a través de los amplios ventanales del primer piso del Distrito Tecnológico. Valeria dejó el bolígrafo sobre el inmaculado escritorio de madera de roble, pasando los dedos sobre el papel recién firmado. Era el contrato de arrendamiento oficial. Afuera, sobre la entrada de cristal templado, las letras de acero relucían: Mendoza Co. Diseño gastronómico. Las facturas médicas de su madre estaban liquidadas y su calendario de eventos estaba cubierto por los próximos 2 años. La campana de la puerta de entrada sonó con un tintineo agudo. Valeria levantó la vista. Joaquín estaba apoyado contra el marco de la puerta de cristal, vistiendo una camisa blanca sin corbata y las mangas arremangadas hasta los codos. Sostenía 2 vasos térmicos de café humeante en una mano. En la otra giraba perezosamente un pequeño objeto metálico entre sus dedos. Era el termómetro de precisión profesional. Él caminó lentamente por el interior del local vacío, dejando los cafés sobre el mostrador antes de acercarse al escritorio de ella. Dejó el termómetro de acero exactamente en el centro de la mesa. «Vine a devolver la fianza», dijo Joaquín, su voz baja y rasposa reverberando en el espacio nuevo. Valeria sonrió, apoyando la cadera contra el borde de la mesa de roble, acortando la distancia entre ellos. «Pensé que las devoluciones requerían un correo electrónico copiando a la gerencia», respondió ella, su mirada descendiendo hacia los labios de él. El pecho de Joaquín se expandió en un suspiro silencioso. Dio un último paso, eliminando el escaso espacio que los separaba, sus manos encontrando la cintura de Valeria con una naturalidad absoluta y reconfortante. «La gerencia ha sido reestructurada», murmuró él, rozando con su nariz la línea del cuello de ella, sintiendo el pulso acelerado bajo la piel cálida. «Y ahora podemos cerrar todas las puertas sin ventanas que queramos, sin romper absolutamente ninguna regla». Valeria cerró los ojos, enredando los dedos en el cabello oscuro de él, mientras el aroma a madera de cedro y café invadía el aire de su propio y ganado a pulso nuevo mundo. ¿Y tú? ¿Qué harías si te encuentras en un fuego cruzado en tu trabajo? Si te encanta pasar vergüenza ajena junto con los personajes, amas un romance prohibido de oficina y vibraste con este clímax. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el desarrollo de más historias increíbles como esta. Pero antes de irte, cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿cuál fue el mayor trágame tierra o situación humillante que has pasado en tu ambiente de trabajo o en la escuela? Quiero leer todos sus comentarios y reír o llorar con ustedes.